Hola, buenas noches. ¿Qué tal, Piero? Hola, Raúl. ¿Me escuchan bien? Sí, mis buenas noches. ¿Se lo escucha bien? Ok, gracias. Bien, vamos a esperar un par de minutos, unos hasta las 7:10, a ver si ingresa alguien más, si no comenzamos nomás, ¿ok? Profesora, por mientras le puedo hacer una consulta, profesora. Sí, Piero, dime. Con respecto al laboratorio, es Sí, dime. es que mi compañero Miguel, bueno, en la clase dijo que a él iba a habilitar para que él envíe solo Ajá, y yo con mi otro compañero, ¿no? Porque tuvimos problemas a la hora de hacer el laboratorio ajá. y yo se lo envié Sí, por por bandeja. bandeja, Sí, ya me ajá, y dijo por el lo otro. delegado. Ujú. Sí, Sí, mis, ya por me favor. informó el delegado, no hay problema. Ya, mis. Gracias. Ok. Eso quería consultarle. No, sí, está bien. Sí, Ya, les profe, voy a gracias. corregir por separado, no se preocupen. Ya, mis, gracias. Ok. Bien, creo que ya podemos comenzar en todo caso, ¿no? Buenas tardes, hola Leiner, ¿qué tal? Buenas noches, ingeniero. ¿Qué tal? Muy bien, bueno, creo que solamente somos nosotros, ya los demás compañeros, por favor, espero que les hacen recordar en todo caso que
vean la grabación de la clase, ¿ok? El día de hoy vamos a continuar o vamos a cerrar, digamos, el último tema, ¿no? Que estaba referido a lo que es las propiedades hidráulicas del suelo, ¿sí? Habíamos visto un poco ya, bueno, hemos visto toda la parte teórica de lo que se refiere a las propiedades hidráulicas en los suelos, ¿no? Y nosotros teníamos como logro identificar esas propiedades hidráulicas a través de ejercicios numéricos, ¿no? Para poder entender cómo es que varía o cómo es que se da, ¿no? El comportamiento del agua en el suelo, ¿ok? Habíamos hablado entonces de que lo que nosotros queríamos calcular básicamente era el caudal, ¿no? ¿Cuánta agua pasa? ¿Ok? ¿Cuáles son las presiones que esa agua genera? ¿De acuerdo? Hablamos sobre cómo es que llegaba el agua al interior de las masas de suelo, ¿no? A través de las lluvias, de las precipitaciones. Y ya les había mencionado lo importante que era, en todo caso, el poder gestionar al agua para evitarnos problemas, ¿no? Dentro de las obras de ingeniería. Habíamos visto los diferentes tipos de comportamientos o tipos de agua en el suelo. Dentro de ellas la agua retenida y la agua retenida con efecto de capilaridad. Ojo, habíamos recalcado varias veces que la capilaridad es una propiedad del fluido y no del suelo, ¿cierto? Pero que en el suelo esta capilaridad tenía un efecto que ya que el suelo está formado por muchas partículas, ¿no? Que conforman una serie de canalículos internos, ¿sí? Esta agua, debido a la tensión superficial, puede subir a través de esos canalículos, ¿no? Y es así inclusive como el agua, o perdón, como las plantas utilizan el agua, ¿no? Y este efecto de capilaridad hace, por ejemplo, ¿no? Que un determinado estrato varíe su comportamiento o el comportamiento de los esfuerzos en este caso, ¿no? Porque los esfuerzos efectivos un poco que aumentan, ¿cierto? Debido a la capilaridad, ¿no? Entonces hablamos de la capilaridad, vimos un video explicando de qué se trataba la capilaridad, ¿no? Cómo es que esto afectaba en el suelo y por qué era importante, porque en el caso de los suelos finos, por ejemplo, ¿no? Nosotros podemos tener alturas capilares bastante considerables. Hablamos todo de lo referente a acuíferos, a nivel freático, ¿no? Nosotros tenemos esta capa de suelo impermeable, una roca sana o una arcilla compactada, ¿cierto? Que evita el paso del agua, entonces el agua comienza a acumularse y esto genera aquí, ¿no? En esta parte, un nivel freático, ¿no? Aquí nosotros tenemos el nivel freático, ¿ok? Y en caso de las lagunas, por ejemplo, es un acuífero libre, ¿no? El nivel freático está por encima del nivel de superficie. Ahí habíamos visto las características, los tipos de napas freáticas, las características de las napas freáticas, ¿no? Como estos niveles freáticos aumentan y disminuyen dependiendo de la estación, ¿no? Porque se recargan, digamos, se recargan con las lluvias. Y en época de seca, pues también, ¿no? Los niveles bajan, ¿ok? Luego identificamos las presiones a las que se encuentra el agua. Bueno, ya lo habíamos calculado cuando veíamos esfuerzos geostáticos, ¿no? Como la presión del agua aumenta a profundidad, ¿cierto? Uy, como la presión del agua aumenta a profundidad. Entonces siempre en el nivel freático la presión de agua es cero, ¿no? Y conforme la profundidad aumenta, porque a qué era igual la presión del agua, o la poropresión, o la presión neutra, era igual a la sumatoria del peso específico del agua por la profundidad, ¿no? Por la profundidad. Entonces, cuanto mayor la profundidad, mayor la presión neutra, ¿no? La presión de agua. Aquí nosotros también teníamos, ¿no?
las características referentes a los niveles piezométricos, ¿cierto? Indicaba la presión del agua en un determinado punto, principalmente cuando el acuífero está confinado, ¿no? Entonces ahí teníamos la diferencia entre nivel freático y nivel piezométrico, ¿no? Solamente podemos medir el nivel freático cuando estamos en un acuífero libre. En un acuífero combinado no hay nivel freático, hay nivel piezométrico, ¿no? ¿Y a qué se refería los piezómetros? Bueno, los piezómetros nos ayudaban a medir la presión, ¿no? A la que se encontraba el agua en un determinado punto, ¿no? También vimos ahí un video bastante corto donde gráficamente identificábamos qué era lo que hacía el piezómetro, ¿no? Luego hablamos sobre el movimiento del agua en el suelo, ya entrando, digamos, al cálculo en sí, ¿no? Em, Veíamos que podemos encontrar cuánta cantidad de agua fluye por un suelo cuando éste está saturado, ¿no? Al 100%, o sea, todos los vacíos están llenos de agua. Ahí comenzamos a ver el concepto de carga hidráulica a través de la ley de Bernoulli, ¿no? La carga hidráulica era la suma de la carga altimétrica más la carga piezométrica, ¿cierto? Porque la carga cinética nosotros la desconsiderábamos, siendo que las velocidades a las que el agua se mueve al interior del suelo son muy bajas, perdón, y por lo tanto son prácticamente cercanas, ¿no? Comparadas con los otros dos valores son muy bajitas, entonces lo simulábamos aquí como cero, ¿no? Por eso es que lo anulábamos de la ecuación. ¿Ok? Entonces tendríamos entonces el concepto de carga hidráulica. Sabíamos que gradiente hidráulico, ¿no? Es la pérdida de carga por unidad de longitud. Pérdida de carga por unidad de longitud. Quiere decir que el agua pierde energía, ¿no? O pierde carga hidráulica por cada centímetro, por cada metro, por cada milímetro que transcurre en el suelo, ¿no? Básicamente eso. El gradiente hidráulico habíamos dicho que es adimensional, ¿no? Porque son dos medidas de extensión, ¿no? Metro entre metro, milímetro entre milímetro se anula, entonces es adimensional. La pérdida de carga es la diferencia entre dos puntos, ¿no? La longitud es la distancia entre esos dos puntos también. Aquí, bueno, ya teníamos en todo caso la carga cinética, ¿no? La ley de Darcy también nos ayudaba a poder identificar, ¿no? El movimiento del agua en el suelo, ¿ok? En este caso, Darcy había hecho sus experimentos en suelos granulares, ¿no? Después se extrapolaron a todos tipos de suelos, pero básicamente él había mencionado que nosotros podemos calcular el caudal si conocemos la velocidad y el área, ¿no? Pero esa área, en algunos casos, para la velocidad de flujo o la velocidad de descarga, consideramos el área total. Sin embargo, cuando queremos encontrar la velocidad de infiltración, calculamos el área efectiva, ¿no? En donde entra a tallar la porosidad del suelo, ¿no? Y la porosidad del suelo, ¿cómo la calculamos? A través de un diagrama de fases, ¿cierto? Si es que no nos lo dan como dato, ¿no? Entonces ahí teníamos algunas observaciones referente a lo que Darcy, o lo que Darcy o Darcy había presentado, ¿no? También mencionó que el flujo o que el agua tiene un comportamiento laminar, quiere decir que no altera el suelo, no arrastra partículas, ¿no? En ese su paso a través de una masa de suelo, no arrastra partículas, ¿ok? Luego teníamos la velocidad durante su paso, se produce bajo los siguientes conceptos, ¿no? Ahí venía la facilidad con la que el agua pasa a través del suelo, ¿no? Y esto de aquí era el concepto de permeabilidad, ¿ok? Y la pérdida de carga hidráulica que experimenta el agua al pasar por el suelo, ¿no? Entonces nosotros teníamos esta fórmula, velocidad K, permeabilidad por gradiente hidráulico, ¿no?
Eh, y bueno, podíamos en todo caso después expresar el caudal en términos de la permeabilidad, el gradiente hidráulico y el área, ¿no? El área de la sección transversal. Entonces, en ese caso, em, podíamos, nos faltaba identificar cómo calculábamos la permeabilidad, ¿no? Y aquí había algo importante para resaltar, porque cuando nosotros hablamos de permeabilidad, estamos hablando que esta permeabilidad, esta facilidad con la que el agua pasa a través del suelo, ¿no? Se da, ¿sí? Principalmente por el tamaño de los poros, ¿no? Tamaño de los poros. Aquí, tamaño de los poros. Y eso está, está íntimamente ligado al tamaño de las partículas, por eso que era importante la granulometría, ¿no? Para saber cuáles son los diámetros, ¿no? Para saber cuáles son los diámetros em, de las partículas, ¿ok? Ojo, que había mencionado también que todos los suelos tienen una cierta permeabilidad, algunos con una mayor permeabilidad o menor permeabilidad, ¿no? Sin embargo, hay suelos que consideramos prácticamente impermeables. No decimos que son impermeables, decimos que son prácticamente impermeables. ¿Por qué? Porque el agua demora tanto en pasar por ese suelo, ¿no? Que acaba evaporándose. Entonces se considera un suelo prácticamente impermeable. ¿Ok? Y eso lo habíamos visto, por ejemplo, en estas imágenes, ¿no? Cuanto mayor el tamaño del vacío, el suelo es más permeable. ¿Por qué? Porque deja pasar al agua más fácil, más rápido. Ahí habíamos visto distintas aplicaciones de conocer la permeabilidad de un suelo, ¿no? Por ejemplo, habíamos visto aquí, en el caso de las presas, ¿no? Tenemos el corazón de arcilla, por ejemplo, ¿no? Para como material impermeable, digamos, ¿cierto? Lo utilizamos como material impermeable para el caso de presas de tierra, ¿no? Ahí nosotros tenemos un núcleo de arcilla compactada y un material granular y resistente al corte, ¿no? En la parte cubriendo, digamos, ¿no? Protegiendo ahí. Em, Otra de las aplicaciones también, ¿no? Creo que lo mencioné rápidamente, era, por ejemplo, si tenemos un talud, ¿no? Y vamos a colocar un muro de contención aquí, por ejemplo, ¿sí? Este suelo que vamos a colocar acá, ¿sí? Este suelo que vamos a colocar aquí, como el agua no puede acumularse, entonces necesito conocer su permeabilidad. ¿Para qué? Para que yo pueda colocar en todo caso por aquí, ¿no? Un dren o un subdren que tome el agua que ingrese, ¿no? Y yo ya veo de repente por ahí cada cierto tiempo le pongo un lloradero, ¿no? Para que salga o lo llevo a un desagüe, ¿ok? Entonces es importante el conocimiento de la permeabilidad en esos casos. Em, Ciertas características específicas de la permeabilidad, ¿no? Se expresa en términos de velocidad, ¿ok? Y se expresa en notación científica, y ya les había mencionado que básicamente porque en la literatura nosotros encontramos intervalos de permeabilidad para definir algún tipo de material con las tablas en notación científica, ¿no? Y dentro de todo lo que nosotros establecíamos, era importante considerar principalmente el tamaño y la continuidad de los poros, ¿no? Para poder identificar si un suelo es permeable o no. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta, me comentan. Profesora, buenas noches. Sí, Raúl, dime. Yo tengo una consulta. Ujú. Usted mencionó que siempre la respuesta va a ser de la permeabilidad, va a ser en notación científica. Sí. Mi consulta básicamente es, ejemplo, mi Ujú. resultado es 0,00123.
Digo, Ujú. ¿y usted de cuántos 10 quiere el elevado a la... No sé si me No, dejo entender. ahí depende cómo tú lo quieras presentar. Puede ser 1,20 y tantos por 10 a la -4, a la -3, a la -5. Igual lo Sí, vas a encontrar en las tablas, ¿no? pero no va a variar el resultado. Ejemplo, si es que me sale, si es que yo quiero poner 123 por 10 a la -5 y ya ahí va a variar el resultado. No varía el resultado, es solamente la posición de la coma, nada más, del decimal. Ah, ya, ok, ok. Eso es lo único, el resultado va a ser siempre el mismo. Solamente Mm, la presentación es en notación científica, ya, ¿ok? ok. Yo tengo otra consulta más, Sí, profesora. Estaba el módulo de finura es igual al porcentaje fino, profesora, el módulo de finura no, ¿no? no es igual al contenido de finos. Sí, porque yo estaba practicando y en la primera pregunta del examen, usted estaba pidiendo, en la pregunta B, pide determinar el porcentaje de finos presente en la muestra. ¿A qué se Sí, refiere? cuando un suelo es fino, Ah, ya, solo quiere saber eso. nada más, el porcentaje de finos. Y un suelo fino es aquel que pasa la malla 200. Ah, ya, ya, ya. Ok, ok. Muchas ¿Sí? gracias. El módulo de finura no lo utilizamos en este curso. Ustedes lo necesitan para hacer mezcla en tecnología del concreto, tal vez, o algo así. ¿Ok? En ese Gracias, caso no, profesora. solamente era saber cuánto había pasado la malla 200. Listo. Muy bien. Bueno, podíamos encontrar entonces la permeabilidad a través de esta ecuación. El coeficiente de percolación estaba ligado al coeficiente de permeabilidad a través nuevamente de la porosidad, ¿no? Ahí teníamos las tres formas como podíamos encontrar la permeabilidad en el laboratorio y vimos ahí también nuestro laboratorio de carga constante. Y para lo que son suelos granulares, ¿no? Para lo que son suelos finos, el permeámetro de carga variable. En el caso de los ensayos in situ, bueno, teníamos varios, ¿ok? Dentro de ellos podíamos identificar los slug test, que son medidas rápidas de permeabilidad. Em, los ensayos de pozos de bombeo, que son los típicos y que generalmente siempre se hacen en cuanto tengas espacio físico para poder realizar 3 perforaciones, ¿no? Básicamente por eso, digamos, no es que sustituya el slug test a los pozos de bombeo, pero en ocasiones más genéricas sí, ¿no? Sí podemos utilizar los slug test con cierta precisión. Sin embargo, estos ensayos tampoco llegan a profundidades eh, muy grandes, entonces en ese caso sí, de todas maneras se tienen que hacer los pozos de bombeo, ¿ok? Y dentro de las formulaciones empíricas, bueno, hay varias, ¿no? Pero aquí nosotros presentamos solamente la de Allen-Hassen y la de Terzaghi, que están en función de la granulometría, porque las fórmulas están en función del D10, ¿no? De nuestro diámetro 10. O sea, el diámetro por el cual pasa 10% de la muestra. Entonces ahí teníamos en el laboratorio para los suelos granulares, ¿no? Veíamos aquí, bueno, lo vimos en el laboratorio en todo caso, el paso del agua, ¿no? A través del suelo, ¿sí? Medíamos ahí un cierto volumen y marcábamos el tiempo o fijábamos el tiempo y marcábamos el volumen, ¿no? Hay diferentes tipos de ensayos, de permeámetros. Estos, por ejemplo, ¿no? Aquí podemos tener ensayos en donde vamos a tener piezómetros, ¿no? Que nos van a medir la pérdida de carga, porque si el agua está pasando por aquí, ¿no? Está pasando por los diferentes vacíos, entra con una cierta energía y sale con otra. Por eso aquí hay un delta H, ¿no? Entonces, eso es lo que muchas veces nosotros tenemos que calcular además, ¿no? Las pérdidas de carga. Aquí había un video, voy a ponerlo rápidamente. Es básicamente lo de la prueba de permeabilidad. Vamos a dejar que pase un poco esto.
que ya lo hemos visto, ¿no? Ponerlo aquí. Lo vimos ahí en el laboratorio, pero un poco para identificar rápidamente, ¿no? El permeámetro, ¿ok? Las piedras porosas, en el caso del laboratorio que nosotros vimos, pusieron una rejilla y papel filtro. La idea es, tanto de la rejilla, el papel filtro, como de las piedras porosas, es que el agua, ¿no? Se distribuya bien e ingrese por toda la muestra, ¿no? Entonces ahí hacemos las medidas del permeámetro, incluso se les dio ahí las medidas, ¿no? Luego llenamos con el material granular, ¿sí? En algunos casos saturamos la muestra antes, en otros no. Cuando es una, una arena más limpia, ¿no? La podemos colocar ahí, ¿sí? De manera directa y saturarla ya durante el ensayo, ¿no? Entonces aquí estábamos armando el permeámetro, ¿sí? Bueno, aquí es transparente, entonces vamos a poder ver primero, ¿no? Cómo va a saturar la muestra, ¿ok? Vamos a ver si sale esto de aquí. Ya, ¿no? Vemos aquí cómo se va pintando, ¿no? Se va saturando la muestra. Aquí, ¿no? Y el agua entonces va a salir por esta parte inferior, ¿no? Solamente comenzamos a hacer el ensayo. Bueno, aquí le está sacando el aire que puede haber, ¿no? Porque no puede haber aire, ¿sí? Y el agua tiene que mantenerse, esta altura tiene que mantenerse constante durante todo el ensayo para poder medir, ¿no? Entonces eso ya, digamos, lo habíamos visto y lo tienen ustedes también en su material de clase. El permeámetro a carga variable ya era para suelos arcillosos, limbo-arcillosos. En este caso, nosotros forzamos un poco, ¿no? La variación de la carga porque queremos que el agua atraviese el material, ¿no? Y les había comentado inclusive que cuando nosotros hacemos este ensayo y no registramos salida de agua en una semana, pues mencionamos que el material o la muestra analizada es prácticamente impermeable, ¿no? Más o menos de esa forma. ¿Y qué es lo que varía? La altura, ¿no? Vamos variando las alturas de agua, las cargas hidráulicas. ¿Ok? Bueno, aquí la parte de los slug test, ¿no? Que habíamos mencionado también. Estos ensayos en campo son bastante rápidos, ¿no? De realizar. A ver, vamos a ver si aquí podemos identificar esto. Vamos a ver aquí. A ver, vamos a ver aquí. Ya les voy a compartir un ratito. Ya. A ver, voy a dejar de compartir aquí, voy a compartir esta pantalla. Compartir sonido. A ver, me comentan si pueden ver y... It's opening up the monitoring well. ¿Se escucha? Bueno, se lee en todo caso. Sí, profesora. Ok, bien. Entonces, el video es bastante largo, no lo vamos a ver todo. Voy a ir saltándome algunas partes importantes, ¿ok? Solamente para que vean cómo es que funciona el slug test, ¿ok? Primero hay que hacer obviamente la perforación, ¿no? Hasta llegar, digamos, hasta el nivel. Ay,
not to the top of the well. ¿sí? Y Use luego the solid water sounder es una to sonda, measure the ¿no? depth Que to static nosotros vamos a groundwater, sumergir. groundwater level, and also the total depth of the well. So I'm just going to unscrew it and take out the plug. And we'll make our measurements to a common data point. The data that I have that has been surveyed is to the south side of the 2-inch casing, which in this well is in this direction. So again, make sure your salt lance is working. Bueno, voy a Put the poner aquí sensitivity all the way adelantar up. un poco, ¿no? Para ver la sonda. Every well. In ¿Dónde fact, está? in this slug test, Por aquí it's está. only going Se to be demora maybe a mucho half an preparando hour or el an hour. material We'll y see yo how it solamente goes. quiero ver cómo So actually, I could actually just have it va a colocar la sonda, ¿no? tie off my Entonces slug va here haciendo las mediciones. and let it stabilize. ¿No? Entonces es algo así, la sonda, ¿no? The head Y now vamos is going midiendo, to be rising va marcando, ¿no? to account Dónde for that loss of está displacement. la profundidad del agua. Ok. Entonces la restitución, ¿no? Igual, por And I aquí. already estimated that was Ya simple. hay, o sea, esto ya es un piezómetro, o sea, la perforación ya está hecha, ¿no? Solamente hacemos las mediciones, ¿no? Entonces es como un monitoreo. Siempre nosotros les he dicho que es importante la instrumentación geotécnica en lo que se refiere a monitoreo, ¿no? Y para monitorear la subida o bajada del nivel freático, lo realizamos a través de estas perforaciones y con los slug test podemos hacer medidas rápidas, además del nivel freático, de la permeabilidad del suelo, ¿no? Básicamente eso. A ver, aquí también está. Cómo funciona estas pruebas que son bastante comunes. Hay diferentes tipos de piezómetros también, además. Un segundo. A ver, ¿dónde está? Aquí. Hay diferentes pruebas para medir la permeabilidad. Este video está demasiado largo. A ver. Voy a compartir este de aquí, que es más cortito, ese sí lo podemos ver completo. Aquí está. Y a ver, me comentan si pueden escuchar. El ensayo de permeabilidad del suelo. Sí se puede escuchar, ¿no? Sí. Ya. Del ensayo de permeabilidad del suelo in situ es necesario constar con los siguientes instrumentos: una pala, una barra, un balde plástico, un tubo plástico y una cinta métrica. Primero, con la ayuda de la barra, se extrae una sección de 50 por 50 centímetros del terreno a ensayar. Una vez extraída la parte vegetal del suelo a ensayar, con la barra se comienza a excavar hasta llegar a una profundidad de 70 centímetros. Esto se lo realiza para que el tubo ingrese con facilidad
y con la finalidad de obtener un coeficiente de permeabilidad más exacto. Al finalizar la excavación, introducimos el tubo en el sondeo elaborado. Una vez finalizado el sondeo, se introduce el tubo plástico y, para que éste permanezca estable durante todo el ensayo, se vuelve a introducir toda la tierra excavada por los lados del tubo, evitando el ingreso de tierra al interior de este. Luego de introducir el tubo plástico en el terreno a ensayar, se procede a llenar de agua a este con la finalidad de que se mantenga una carga constante, por lo cual se esperará 1 hora. Luego de la primera hora, con el flexómetro se tomará la medida de cuánto ha descendido el agua y con el balde de agua se volverá a llenar el tubo plástico y se lo dejará ahí por 10 minutos. Luego de los 10 minutos, se volverá a medir cuánto ha descendido el agua. Y, nuevamente, se llenará de agua al tubo con el que se está haciendo el ensayo, dejándolo ahí por otros 10 minutos más. Luego de los 10 minutos, se vuelve a medir cuánto descendió el agua. Y si la medida obtenida es similar o varía por pocos decimales, se dirá que el ensayo está por buen camino, por lo que se llenará nuevamente el tubo con agua para obtener una tercera medición, luego de los 10 minutos. Si luego de los últimos 10 minutos se obtiene un dato similar a los anteriormente recogidos, se dará por finalizado el ensayo y se procederá a realizar los respectivos cálculos para la obtención del coeficiente de permeabilidad. Una vez obtenidos ya los datos, se procede a calcular el volumen promedio drenado y la pérdida promedio de carga hidráulica obtenidos durante el ensayo. Una vez realizados los respectivos cálculos, aplicamos la fórmula siguiente del coeficiente de permeabilidad y realizamos los respectivos cálculos. Una vez ya obtenido el coeficiente de permeabilidad, se procede a comparar con los valores presentados en la siguiente tabla. Por lo que del suelo ensayado se puede concluir que tiene un drenaje bueno y pertenece a un tipo de suelo de arenas limpias y mezclas limpias de arena y grava. Bien, verán que el ensayo de permeabilidad carga constante es bastante sencillo, ¿no? Entonces, básicamente en obra, ¿no? Cuando tenemos suelos granulares principalmente, los trabajamos de esa forma, ¿no? Con esos ensayos o con los pozos de bombeo en todo caso. Muy bien, continuamos aquí. Vamos a bajar esto para acá. Ya. Entonces ya, bueno, habíamos visto la permeabilidad in situ,
Habíamos visto los métodos empíricos, ¿no? Las fórmulas, cuando los estratos, cuando el flujo no es paralelo a las capas, cuando el flujo es perpendicular a las capas, ¿no? Vimos una serie de observaciones y aquí, ojo, estamos relacionando la clasificación SUX en este caso a condiciones de drenaje dependiendo del coeficiente de permeabilidad que encontremos, ¿no? Y como ya ven, ¿no? Las tablas están en notación científica, ¿no? Ahí las características importantes, ¿de acuerdo? Les había mencionado también que de manera general los mejores valores de permeabilidad los encontramos con las pruebas in situ porque obviamente estamos en las condiciones naturales del suelo, ¿no? Sin embargo, es importante y de acuerdo a lo establecido en las normas debemos identificar la permeabilidad en el laboratorio, ¿ok? Y nos quedamos aquí, ¿verdad? Para hacer los ejercicios, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta? A ver, me comentan. Todo claro, creo. Muy bien, gracias Leiner, gracias Piero. Entonces vamos a hacer este ejercicio aquí. Nosotros tenemos aquí, bueno, aquí no se ve, no salió la imagen, pero esto es un suelo, ¿no? Ok, esta es una muestra de suelo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a colocar aquí muestra de suelo y nos piden, aquí dice, determinar las cargas hidráulicas en el punto A, B y C dentro del permeámetro a seguir, ¿no? Entonces, nosotros primero sabemos que la carga hidráulica en un determinado punto es igual a la carga piezométrica, o más bien, a la carga altimétrica, no vamos a ponerlo como está ahí en en el cuadrito, la carga altimétrica más la carga piezométrica, ¿ok? Y la carga altimétrica, ¿quién era? Esto de aquí era la diferencia, ¿no? De nivel referente a o sea, la diferencia o la diferencia de cotas, ¿no? Diferencia de cotas desde un nivel de referencia. Diferencia de cotas desde un nivel de referencia. Y esta carga piezométrica era columna de agua que ejerce presión en un determinado punto, ¿no? Que ejerce presión en un punto, ¿ok? Entonces esa era nuestra definición de carga hidráulica, ¿no? Muy bien. ¿Qué otro aquí podemos identificar? Eso sería todo, ¿no? Entonces, lo primero que hacemos es identificar cuál es el sentido del flujo, ¿verdad? ¿De dónde a dónde va el agua? A ver quién me menciona. ¿Cómo está el flujo? Aquí voy a poner de 1 a 2 o de 2 a 1. De 1 a 2 sería, ¿Por qué? porque por ahí se llena el agua, ¿no? Y tendría que salir por algún No, lugar no del, ¿no? necesariamente es porque se llena por ahí. Tiene otra explicación. Que yo lo puedo llenar por otro lado también. Pero es una evaluación conceptual. ¿Qué habíamos dicho del agua? ¿Va de dónde a dónde?
De donde tiene presiones mayores a donde hay una presión menor. Ajá, de donde hay presión mayor a donde hay una presión menor. ¿Y dónde tengo una presión mayor? La presión menor En el sería... punto 1, ¿no es claro. cierto? Ujú. ¿Cierto? Ahí yo tengo una columna de agua mayor, ¿cierto? Y el agua, ¿no? Vamos a ponerla aquí. El agua ha venido por acá, ¿sí? Ha venido por acá, ha dado toda esta vuelta, ¿ok? Y ha pasado por aquí, se ha cansado y ha quedado en este nivel, ¿no es cierto? Entonces, mi sentido de flujo es este de aquí. Va de 1 a 2, porque en 1 el agua está a una presión mayor y en 2 tiene una presión menor. ¿De acuerdo? Entonces, esa es, digamos, la explicación de por qué decimos que el flujo va de 1 a 2. ¿Ok? A ver. Y ahora, yo quiero saber cuál es la carga altimétrica en el punto A. ¿Cuál es la carga altimétrica en el punto A? ¿Cuál es la carga altimétrica en el punto A? 0 porque ahí es el nivel de referencia. Así es, 0, porque ahí es el nivel de referencia. Correcto. ¿Ok? Porque la carga altimétrica es la diferencia de cotas desde un punto al nivel de referencia. Y en este caso el punto A está en el mismo nivel de referencia. Muy bien. 0. ¿Ok? ¿Cuál es la carga altimétrica de B? 25. 25. Perfecto. ¿No? Porque de aquí para acá esta está la mitad, ¿no es cierto? Entonces la diferencia de 25 al nivel de referencia, 25. ¿Y C? ¿Cuánto será C? Hay 50 ya. 50, ¿no es cierto? Entonces, para la carga altimétrica en C es 50. ¿Ok? Ahí, para la carga altimétrica no tengo ningún problema, son diferencias de cotas, ¿no? Referente a un nivel de referencia. ¿Ok? Ya. Ahora, ¿cuál será la carga piezométrica en A? ¿Cuál es la columna de agua que ejerce presión en A? A ver, veamos. Nosotros tenemos, ¿no? Aquí un nivel, ¿sí? ¿Cuál es la columna de agua que está ejerciendo presión en A? Y en la parte de arriba, ¿no? Los 75 unidades, ¿no? Ya, a ver, vamos a ponerlo aquí. Vamos a colocar aquí. La carga altimétrica, perdón, piezométrica en A, ¿no? Vamos a ponerla aquí. La carga piezométrica en A va a ser igual a 20, ¿no? Más 5 más 50. O sea, toda esta columna de agua, ¿no? Toda esta columna de agua aquí está ingresando en A. Será entonces 75, ¿no? Vamos a suponer que todo está en centímetros, entonces vamos a poner aquí 75.
Entonces la carga total en el punto A será 75 centímetros. ¿Ok? Bien, ¿cuál será la carga piezométrica en B? 50. A ver, vamos a poner aquí la carga piezométrica en B. Ya. Sería 50 si el agua no hubiera pasado por el suelo, ¿no? Porque aquí en A está llegando agua nada más, ¿cierto? Está antes de ingresar al suelo. Pero ¿qué habíamos dicho que pasa con el agua cuando ingresa al suelo? Pierde carga hidráulica, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué carga hidráulica pierde aquí? A ver, veamos. Sería la carga piezométrica en B, sería 20 más 5, ¿sí? Más 25, ¿ok? De acuerdo, hasta ahí está bien. Pero aquí pierde carga hidráulica. Pierde carga hidráulica porque el agua ha pasado por aquí, ¿no? Al pasar por los vacíos del suelo se ha cansado hasta llegar a B. Pero ¿cuánto se ha cansado? Eso es lo que nosotros tenemos que calcular por aquí. Tenemos que calcular ¿qué cosa? El gradiente hidráulico. ¿Ok? ¿Y a qué era igual el gradiente hidráulico? A la pérdida de carga por unidad de longitud. ¿Cuál es la pérdida de carga total en el sistema? ¿Cuánto ha perdido de agua de 1 hasta 2? 50. No. Si nosotros hemos dicho que va de 1 a 2 porque aquí hay más carga hidráulica y aquí hay menos carga hidráulica, ¿sí? ¿Cuánto ha perdido el agua al pasar por todos estos 50 centímetros? ¿Mm? ¿Cuál es la pérdida de carga? Si el agua estaba aquí y ahora está aquí, ¿cuánto ha perdido? ¿Cuánto de carga hidráulica ha perdido? Esta diferencia, pues, ¿no? Si el agua está aquí y ahora está acá, ¿cuánto ha perdido de carga hidráulica? 20 centímetros, ¿o no? ¿Cierto? Sí, no, Claro, profesora. tienes ¿Y razón. dónde las ha perdido? ¿Dónde la ha perdido? Cuando ha pasado por qué? Por toda esta muestra de suelo, o sea, por 50 centímetros, ¿verdad? Entonces, el gradiente hidráulico total del sistema va a ser 20 centímetros entre 50 centímetros, porque ha pasado en 50 centímetros de suelo. Esto nos da 0.4. ¿Qué quiere decir? Que el suelo, el agua pierde, ¿no? 0.4 por cada centímetro de agua que pasa. ¿Ok? Muy bien. Eso aquí, ¿no? En el sistema. Pero en este permeámetro, ¿sí? Ese gradiente hidráulico se mantiene constante. ¿Ok? El gradiente hidráulico se mantiene constante. Entonces, ¿cuánto ha perdido para llegar a B? Ha perdido 0.4 cuando pasa ¿por quién? Por 25 centímetros. ¿Se entendió esta parte? Está bien, ingeniero. ¿Sí?
Entonces, la altura piezométrica en el punto B será 75 menos 0.4 por 25 es 40 centímetros, ¿cierto? 40 centímetros. La carga hidráulica total será 65 centímetros. A ver, ¿cuál será ahora la carga piezométrica en C? Aquí ahora. En este punto. Nosotros podemos hacer el mismo camino anterior, ¿no? 20, vamos a poner aquí, como hemos hecho el anterior. 20 más 5, ¿no? La carga hidráulica está aquí, menos, ¿no? Menos 0.4 por, ¿y ahora cuánto? ¿Hasta dónde ha pasado? 50, ¿no? Por 50. ¿Y cuánto nos sale la carga piezométrica en C? 5 sería. 5 centímetros. ¿Que no es lo mismo que esto de aquí? Esta columna de agua que está ejerciendo presión en C, columna de agua que ejerce presión en un punto, ¿no? 5 centímetros también. Entonces aquí nosotros confirmamos, ¿no? Vemos aquí que estoy yendo de una presión mayor a una presión menor. ¿De acuerdo? ¿Se entendió esta parte? Es importante identificar bien las cargas hidráulicas, la carga altimétrica, la carga piezométrica, ¿ok? Porque de ahí parte todos los cálculos. ¿Me comentan? ¿Preguntas? Vamos a guardar esto. Listo. Pasemos al siguiente ejercicio. Este ejercicio es un poquito más simple, ¿ok? Es un examen también y dice lo siguiente. Tiene puro enunciado, pero vamos a ver que no es tan complicado así. Dice, después de la construcción de una presa, se detectó la presencia de una camada permeable de espesor uniforme de 20 metros, ¿no? Entonces vamos a poner aquí. Se detectó una camada permeable de espesor de 20 metros. Entonces aquí, este es el espesor de 20 metros, ¿no? Bueno, vamos a poner aquí afuera, el espesor. Ay, no, estoy borrando aquí. Vamos a ponerle L nomás aquí, ¿ya? El espesor de 20 metros, ¿ok? Dice, y existe a lo largo de toda la presa, o sea, todo esto, ¿no? Se proyecta así, que no sé cuál es este largo de la presa, no lo sé. ¿Ok? Solamente dice, se extiende a lo largo de toda la presa, cuya sección transversal es la que se muestra en la figura. Esta camada, dice, provoca por infiltración la pérdida de volumen de agua almacenada. ¿Sí? Se sabe que bajo las condiciones de flujo laminar, ojo aquí, se sabe que bajo las condiciones de flujo laminar, la velocidad de flujo aparente del agua a través de un medio poroso puede ser calculada con la ley de Darcy. Además te dicen, suponiendo que el coeficiente de permeabilidad de esta camada es 10 a la menos 4, o sea, de este de aquí, su valor de K es 10 a la menos 4 metros por segundo, y además ocurren pérdidas de carga hidráulica solamente en este tramo, ¿sí? Solamente en este tramo L de 500 metros, ¿sí? Te piden calcular el caudal por unidad de longitud a lo largo de la extensión de la presa. O sea, te piden calcular el caudal por cada metro de presa. ¿Ok?
que es el caudal que se pierde, ¿no? Por infiltración a través de esta camada, ¿ok? Aquí ya te están dando datos, te están dando la pérdida de carga, ¿no? 1200 y estoy saliendo a 1000, entonces hay una pérdida de carga ahí, ¿no? Por esta camada permeable, ¿ok? Muy bien, nos han dicho que todo esto se basa en la ley de Darcy, ¿cierto? Entonces, a ver, vamos a poner aquí la ley de Darcy. Ay, ¿de acuerdo? ¿Y qué nos decía la ley de Darcy? La ley de Darcy nos decía que el caudal es igual a K por I y por A, ¿cierto? Tengo K, sí, tengo K, el valor de 10 a la menos 4. ¿Tengo I o no tengo I? ¿A qué es igual I? Al delta de H, a la pérdida de carga por unidad de longitud. ¿Cuál es la pérdida de carga? 1200 menos 1000. ¿Y en dónde he perdido eso? ¿En qué longitud? En los 500 metros sería, ¿no? En los 500 metros, exacto. Y esto nos da 200 entre 500, ¿verdad? 200 entre 500 es igual a 0.4, ¿verdad? 0.4, ¿ok? Ya está. ¿Qué me falta? El área. Pero aquí me decían que calcule por metro, ¿cierto? ¿Cuál será el área en este caso? ¿Cuál es el área de la camada permeable? Y es en metros sería la misma longitud, más de 500. No, esa es la longitud que transcurre aquí, pero el área por donde entra, esta es la longitud transversal, pero el área por donde entra es aquí, Ahí la altura ¿cierto? dice que es 20. El espesor es 20, pero Claro, esta longitud no me dan, me dicen que calcule por metro, ¿cierto? Entonces el área, ¿qué será? El espesor por 1 metro de presa, ¿cierto? Porque el agua entra por aquí, ¿sí? No entra aquí de costado en 500, entra aquí, por acá, ¿cierto? Solo que nosotros no tenemos cuál es la longitud de la presa, no nos dan como dato. Justamente por lo que estoy diciendo, como no nos dan la longitud de la presa, nos piden que calculemos, ¿no? El caudal por unidad de longitud. Entonces, ¿cuál es la sección aquí? El espesor por 1 metro, porque esta longitud no la conozco. ¿Ok? Por ahí entra el agua. Entonces, aquí será 20 metros cuadrados. A ver, ¿se entendió? Profesora, o sea, Sí. siempre cuando no te dan la longitud tengo que suponer 1 metro. Claro, porque en ese, bueno, además te lo están pidiendo y además mira la respuesta. Metro cúbico por segundo por metro, ¿no? Si no te dan la longitud, entonces lo calculas por 1 metro. Y ya cuando se sepa cuánto es, calculas por el total. Pero si te dan la longitud de la presa, ahí sí tendrías, si te dicen, la presa tiene 18 metros, entonces sería 20 metros el espesor por 18, ¿no? Pero en este caso no te dan esa longitud. Entonces por eso es que lo calculamos por 1 metro. ¿Ok?
Bien, ahora sí puedo encontrar el caudal. Va a ser 10 a la menos 4 por 0.4 y por 20. ¿Cuánto nos da este caudal? Expresémoslo en notación científica para ver en cuál de estos intervalos podemos está nuestro caudal. 8 por 10 a la menos 4 sería. 8, ¿no? Ok. Por 10 a la menos 4, ¿qué cosa? Metros cúbicos por segundo por metro de presa. ¿Ok? ¿Cuál será la respuesta correcta? A, B, C, D o E. Benjamín, ¿cuál es la respuesta correcta? La A, profesora, No. es menor, dice Q, que 10 a la menos 5. Sí, pero 8 por 10 a la menos 4, ¿cuánto es? No es porque es 10 a la menos 4 que es menor que 10 a la menos 5. Ojo, ¿ah? No, Ahí hay no. que ver un poco de matemática básica, ¿ya? ¿Cuál es el intervalo que corresponde? A ver, Vendría a ser la E, profesora, porque es mayor. tampoco. No es porque es 10 a la menos 4 que es mayor que 10 a la menos 2. ¿Ok? Ojo, ahí ustedes tienen que revisar esa parte porque eso ya es matemática básica. La respuesta es el ítem C. Y si se les hace muy complicado, entonces identifica, ¿no? ¿Cuánto es 10 a la menos 4? Ponlo en decimales. 10 a la menos 3, ponlo en decimales. Y pon esto en decimales también. Y verás que está entre estos dos intervalos. ¿Ok? ¿Ya? A ver, verifica. Identifica bien, verifica bien. Hazlo ahora, ¿no? Para que... para que después en el examen no tengas problemas. ¿Ok? ¿Salió o no? A ver, ¿me avisan? Miss, pero en la D también cumple que el 10 a la menos 3 es menor que menor o igual que 10 a la menos 2. Uy, jóvenes, me están preocupando, ¿ah? Eso es matemática básica, chicos. Ahí sí ahí sí ya no forma parte de este curso. A ver,
¿Cuánto es 10 a la menos 4? Es 0.001. 0.00301, ¿no es cierto? Sí, 0.001. Correcto, Miss. Ya. ¿Cuánto es 10 a la menos 3? 0.01. 0.001. ¿Cuánto es 8 por 10 a la menos 4? Es 0.0008. 0.0008. Entonces está en este intervalo. ¿Cómo va a estar en este de aquí? ¿Ok? Está bien, genial. ¿Ya? Hay que revisar eso, ¿ok? Revisen ahí, identifiquen bien los valores porque en ese caso hay que marcar la respuesta correcta, ¿no? Y si marcamos otra, por más que hagamos el cálculo correcto, nos salga 8 por 10 al menos 4, vamos a marcar la respuesta equivocada. ¿Ok? Entonces hay que identificar bien. ¿Ya? Bien. A ver, este ejercicio aquí, ya, este de aquí es nivel papayita, nivel más o menos, y este es el nivel más difícil. Vamos a ver, vamos a leer bien. El permeómetro mostrado dice, tiene 3 arenas acomodadas adyacentemente, ¿no? O sea, una al costadito de otra. La conductividad hidráulica de la arena A y C, vamos a poner aquí abajito nuestros datos, ¿ok? Nuestros datos, ¿ok? La permeabilidad de la arena A y C, no, de la arena 1 y 2 debe ser, ¿no? 1 y 3, ¿sí? Porque es puntos y no aquí. Entonces, de la arena 1 es 10 a la menos 2 centímetros por segundo. Y de la arena 3, 5 por 10 a la menos 3 centímetros por segundo. Y todas tienen un área de 150. No nos dan la permeabilidad en 2. Ya. Nos dicen además que el área 1 es igual al área 2 y es igual al área 3 y es 150 centímetros cuadrados. De aquí nosotros vemos que L1 es igual a L2 igual a L3, 15 centímetros. Nos dicen que se han instalado piezómetros, ¿no? Aquí es el arena 2. Al inicio y al final de la arena 2 y se ha registrado los niveles piezométricos en esta arena que se mantienen constantes. ¿Ok? Si los niveles piezométricos se mantienen constantes, quiere decir que es un permeámetro de carga constante. ¿Ok? Significa que el caudal que pasa por 1 es igual al caudal que pasa por 2 y es igual al caudal que pasa por 3, que no lo sabemos tampoco, ¿no? Pero nos piden determinar la conductividad hidráulica de la arena 2. ¿Ok? ¿Qué hacemos? ¿Cómo abordamos este problema? ¿Qué es lo que podemos identificar aquí en primer lugar? Aquí nosotros podemos ver, ¿no? Que tenemos el agua aquí. Ahí vamos a ponerlo aquí así. Tenemos agua aquí por todo este lugar, ¿cierto? Que está entrando y atravesando por esta arena y saliendo a este nivel. Y aquí entre una arena y otra hay este piezómetro y aquí hay este piezómetro también. Entonces, nosotros tenemos ¿qué cosa?
¿Cuál es la pérdida de carga total del sistema? ¿Mm? ¿Cuál es la pérdida de carga del sistema, de todo? De repente, si identificamos cómo está el flujo, ¿va de 1 a 2 o de 2 a 1? De 1 a 2 iría, ¿no? De 1 a 2 porque en 1 tengo más carga hidráulica que en 2. Claro, ¿Y cuál es la pérdida de carga que se ha dado a la hora que va de 1 hacia 2? 30 sería ahí, ¿no? Exacto. La pérdida de carga del sistema es 30 centímetros. ¿Ok? ¿Y cuál es la pérdida de carga en la arena 2? ¿Cuánto se ha perdido? ¿Cuánto el agua ha perdido de pasar por la arena 2, del punto B al punto C? ¿Cuánto de energía ha perdido? Estos de aquí, recuerda, son piezómetros. O sea, miden presión de agua. ¿Cuál es la pérdida de carga en la arena 2? Ahí dice, es 7 centímetros, ¿verdad? Así es, Sería ¿no? como- Esta es la pérdida de carga de la arena 2, porque aquí estaba antes de entrar en la arena 2 y aquí está después de que salió de la arena 2. Entonces, ha perdido 7 centímetros de carga hidráulica al pasar por la arena 2. ¿Ok? Esos son todos los datos que tenemos, además de la ley de Darcy. ¿Ok? Que es igual a QK por I por A. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la estrategia aquí para encontrar esa permeabilidad? Primero, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Identificar las cargas hidráulicas. Así es. Nosotros tenemos que determinar, ¿no? Primero, vamos a determinar, vamos a ponerlo aquí con verdecito. Primero, vamos a determinar la carga hidráulica en cada punto, ¿no es cierto? Vamos a identificar la carga hidráulica en cada punto utilizando el concepto de gradiente hidráulico. ¿Ok? Recuerda que la pérdida de carga, ¿no? Es diferencia de, o sea, pérdida de carga del gradiente hidráulico, perdón. La definición es pérdida de carga por unidad de longitud, ¿cierto? Vamos a ponerlo bien. Del I. Ok. Muy bien. ¿Cómo comenzamos ahora? ¿Dónde puedo colocar mi nivel de referencia? ¿Dónde puedo colocar mi nivel de referencia? En el punto 2 sería, ¿no? Porque ahí nos da, ¿En dónde? en el punto 2 como ahí tenemos la pérdida total del sistema. Ya. Pero no tenemos, Claro. a ver, vamos a ver. Vamos a ver la opinión de Leiner. Aquí, nivel de referencia.
¿Cuál será la carga altimétrica en A? Porque no sé esta distancia, ¿cierto? Claro, nos falta esa información. Nos falta. Ok, entonces aquí no puede ser. A ver, si lo ponemos aquí abajo. Tampoco porque no tenemos esta distancia, ¿cierto? A ver. Entonces tampoco lo puedo poner aquí. ¿Dónde sería una posición, una línea, pensando bien, una posición inteligente para colocar nuestro nivel de referencia? ¿Dónde podría colocar mi nivel de referencia? Que me ayude en mis cálculos. ¿Qué pasaría? A ver, pregunto, si yo coloco mi nivel de referencia aquí. ¿Qué pasaría? ¿Cuál sería mi carga altimétrica en A, B, C y D? Ahí sería 0, ¿no? Para todos igual. Sería 0 para todas las cargas, ¿no es cierto? Ujú. Aquí yo anulo todas las altimétricas, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, ¿qué significa? Que solamente voy a trabajar con las cargas piezométricas. ¿Ok? Por eso decía, una posición inteligente, ¿no? Sería anularme todas las altimétricas. Ya me liberé de ese dato. ¿Ok? Porque recuerda, ¿no? Tengo que la carga hidráulica en un punto es la suma de la carga altimétrica más la carga piezométrica. Pero como he puesto mi nivel de referencia aquí, chau, ¿no? Chau, carga altimétrica, voy a quedarme solo con las piezométricas. Entonces ya me liberé algún cálculo, pero me falta más. Bueno, vamos a poner por aquí entra, por aquí sale. ¿Ok? Hay un dato más que voy a tener que asumir. ¿Qué dato sería? Porque no tengo, ¿no? ¿Podría trabajar con variables? Sí, podría trabajar con variables. Ponerle ahí a una altura X, ¿no? Y podría expresarlo todo en X. Pero, ¿no? Mejor vamos a asumir esta altura de agua, o sea, la carga piezométrica en A, igual a 1 metro o 100 centímetros, ¿no? Asumido. ¿Ok? ¿Qué cosa? Esta distancia de aquí hasta acá. ¿Ok? Porque necesito siquiera un dato de inicio, ¿no? Que no voy a poder hacerlo de otra forma. ¿Ok? Entonces, a ver, si yo asumo eso, ahora va a ser más fácil, ¿no? Porque yo voy a tener que la carga en A, la carga en A va a ser igual a ¿quién? A 100 centímetros, ¿sí? O 1 metro, ¿no? Cualquiera. ¿Y cuál va a ser la carga en D? Si yo sé que la carga en A es 1 metro, la carga en D va a ser igual a ¿quién? 100 menos 30, ¿verdad? O sea, 70 centímetros
0.7 metros. ¿Ok? A ver, ¿hasta aquí se entendió? Sí, genial. ¿Todos? Ay, así, aquí hay espacio. A ver, entonces ahora veamos. Yo tengo, ¿no? Yo tengo además, ¿no? Que la diferencia de carga hidráulica entre B y C, ¿ok? H de B menos H de C es igual a 0.07 metros, ¿cierto? Entonces,